el ejercicio de hoy para que lo puedan ver después, ¿no? Estoy grabando ahora. Estoy poniendo a grabar la clase para que tengan, bueno, después grabar el resultado o la resolución, ¿no? Decíamos entonces nuestra situación, que sería el ejercicio 11 del cuadernillo. Estamos analizando primero el movimiento de cada vehículo, que es un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad media constante, ya que son rectas, digamos, con cierta pendiente respecto al eje horizontal, pero siempre rectas. Después me piden calcular la velocidad de cada uno, que eso lo vamos a hacer ahora, y la posición y tiempo de encuentro, y grafique velocidad en función del tiempo para cada vehículo, ¿no? Si analizamos la situación desde un punto de vista de un movimiento rectilíneo uniforme, nos estamos ubicando sobre un eje horizontal, porque estamos midiendo siempre posiciones X, las mismas para los tres móviles, o sea que se estarían desplazando en una misma línea de acción. Y estamos analizando la situación del gráfico, ¿no? Entonces, el móvil A en 0 metros estaría en nuestro sistema de referencia, que para t igual a 0 está a 0 metros, y a los 0 segundos se encuentra justamente a 0 metros. Entonces estoy comenzando en el movimiento del móvil A hacia la derecha con una cierta velocidad A creciente sobre el sistema de referencia, ¿no? El móvil B está en el t igual a 0 a los 60 kilómetros, como tiene una recta también de pendiente positiva respecto al eje horizontal. Se está desplazando a derecha y tendría B sub B con una cierta velocidad. Por lo que observamos del móvil B, la pendiente de la recta es menor, o sea que tendrá una velocidad media menor, ya lo vamos a calcular. Y respecto a mi sistema de referencia, a los 240 kilómetros estaría el móvil C, en este caso desplazándose con B sub C negativa, porque está con pendiente negativa respecto al eje horizontal, una velocidad media negativa hacia la izquierda, y obviamente con una velocidad diferente a los otros. Bueno, respecto a la A, ya vamos a ver que tienen la misma velocidad porque recorren tiempos iguales, distancias iguales en tiempos iguales. El B es el que tiene menor velocidad que los otros vehículos. Y aparentemente acá, por lo que vemos en la gráfica, a las 2 horas se produce el encuentro a los 120 kilómetros, o sea que a la mitad del recorrido sería la posición de encuentro con un tiempo de encuentro de 2 horas, ¿no? Según el análisis gráfico. ¿Esto se va comprendiendo? ¿Alguna duda? Por ahora no. Lo que estamos haciendo es la interpretación de la situación hipotéticamente real sobre el gráfico que nos están dando de información del movimiento de los móviles, ¿no? ¿Cómo calculamos ahora la velocidad media de cada vehículo? Me corre un poquito a derecha, izquierda, perdón. Entonces la velocidad media del móvil A será el desplazamiento que ha tenido el móvil A en un determinado tiempo, ¿no? Si yo analizo el desplazamiento, lo puedo medir entre 0 y 4 horas, que es el gráfico que tenemos. Y fíjense que el móvil A alcanza una posición final de 240 kilómetros. Sería la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo, ¿no? Entonces la velocidad media de la A sería la posición final a las 4 horas es de 240 kilómetros. La posición inicial era 0 kilómetros porque empezó respecto a mi sistema de referencia en 0. Y la diferencia de tiempo sería las 4 horas menos 0 horas, que sería el instante inicial, ¿no? Que sería 240 kilómetros dividido en 4 horas. Sacamos la sexta acá, me daría 60 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad media del B va a ser el desplazamiento que ha tenido el B sobre el tiempo que lo ha llevado. Vamos a tomar las mismas 4 horas. Y con respecto al B, tenemos una situación que no empieza en 0, sino que empieza en 60. Este es el desplazamiento que tenía el móvil B.
Y lo voy a calcular como posición final de B menos la posición inicial de B sobre las mismas 4 horas del tiempo que estamos analizando, ¿no? La posición final de B es 180 kilómetros menos los 60 kilómetros dividido en las 4 horas, ¿no? 180 menos 60 me Sería da 30 kilómetros por hora. 120 kilómetros dividido en 4 horas. Entonces me queda 30. La velocidad media del B es 30 kilómetros por hora. Sí, estamos haciendo el punto B. Me está preguntando Lucas ahí, ¿no? Entonces acá sería el apartado B. Tenemos la velocidad media de A, la velocidad media de B, me falta la velocidad media de C. Va a ser el desplazamiento de C en el tiempo. Ya no voy a escribir todo, pero bueno, será la posición final de C menos la posición inicial de C sobre el tiempo que eran las 4 horas. La posición final de C después de las 4 horas está cruzando el origen, perdón, el eje horizontal, que me estaría dando una posición de 0 kilómetros. Entonces, posición final es 0 kilómetros, menos la posición inicial que era 240, 240 kilómetros dividido en las sobre 4 horas, ¿no? Entonces me queda menos 240 kilómetros sobre las 4 horas. sería menos 60 kilómetros por hora. Menos 60 kilómetros por hora. Ok, respecto a mi sistema de referencia, la velocidad media del C me sale negativa porque está yendo en contra respecto a mi situación de análisis, ¿no? De mi sistema de referencia. Creciente que considero a derecha. Positivo, ¿no? Fíjense que después del tiempo de encuentro a 2 horas, el móvil C se sigue desplazando después de las 2 horas y a las 4 horas el móvil C, que estaba a 240 kilómetros, después de las 4 horas se encontrará en el origen, cruzando el 0 de mi sistema de referencia, ¿no? Y el A se encontrará a los 240 kilómetros y el B, perdón, se va a encontrar a 180 kilómetros. A las 4 horas, ¿no? Bueno, determina la posición y el tiempo de encuentro desde el punto de vista gráfico aproximadamente. Sacamos que el tiempo de encuentro es a las 2 horas y la posición de encuentro es a los 120 kilómetros de mi sistema de referencia en una dirección positiva. ¿Está entendido? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, lo que yo no entiendo es cómo queda la parte del grafiquito, sería lo que dibujo en verde, porque ese sería el tiempo de encuentro de cómo hace usted para saber que es a las 2 horas y a los 120 kilómetros. No he visto el cálculo. El encuentro no hice cálculo matemático, lo saco de la gráfica porque es el punto donde se cruzan las 3 rectas. El punto de intersección de las rectas es el punto de encuentro. Si ustedes observan previamente el análisis gráfico que hicimos, siempre cuando se cruzan las rectas, en ese punto de unión de rectas es donde está la posición de encuentro, ¿no? Y estimo, digamos, en base al gráfico del ejercicio, que eso ocurre a las 2 horas y a los 120 kilómetros, ¿no? Podría haberse dado que tengan encuentros diferentes, digamos. En ese caso se cruzarían las 3 rectas en posiciones distintas. Entonces no coincidirían los tiempos de encuentro de los 3 vehículos, ¿no? En este caso sí coincidirían. ¿Está entendido? ¿Alguna duda por ahí? No, profe.
Dice sí. Supongo que se lo ha entendido, que pone Facundo, ¿no? Si no hay ninguna duda, bueno, seguimos, ¿no? Bien, después me piden el punto D, grafique la velocidad en función del tiempo para cada vehículo. Vamos a poner un apartado D acá. Y vamos a poner un sistema de referencia. Para los tres vehículos, ¿no? Primero observamos para el móvil A que tiene 60 km por hora, positivo. O sea que usaré un color verde, por ejemplo, para el A. Es invariable, digamos, respecto al tiempo. Acá estamos graficando velocidad en función del tiempo. O sea que si yo utilizo alguna escala de velocidades, graficaría a los 60 km por hora en una... Si lo gráfico escala podemos dar, no sé, 5 centímetros hacia arriba. Con lo cual mi escala de velocidades sería de 60 km por hora. Me representan en mi gráfico 5 centímetros, ¿no? 60 dividido en 5 me da 12 kilómetros por hora por centímetro. Luego el B, vamos a hacerlo con otro color. Vamos a poner una rayita también. Será un valor positivo de 40 km por hora, también constante respecto al eje horizontal, paralelo. Sería para el B. Y si yo grafico a escala, digamos, los 40 km por hora dividido en la escala de velocidades, me daría los centímetros en la gráfica que tengo que poner. Sería 40 km por hora dividido en 12 km por hora por centímetro. Sí, el B es 30, ¿no? Sí, perdón, tienes razón. No sé el verde acá, ¿no? Acá vamos a corregir. No es 40, sino 30. Entonces cancelo kilómetro por hora abajo y me queda la gráfica en centímetros, el valor de distancia. 30 dividido en 12 me da 2,5 debe ser, ¿no? Sí, porque la mitad de los 60. Esto me estaría dando 2,5 centímetros en mi gráfico. O sea que este está graficado a 2,5 centímetros. Y finalmente me quedaría, aunque azul lo vamos a hacer, tiene que ser más o menos la misma distancia. También una recta horizontal que tendría menos 60 kilómetros por hora y estaría ubicándome a 5 centímetros por debajo de mi sistema de referencia, ¿no? Acá podría marcar las 2 horas y las 4 horas. Sí, para el tiempo que le lleva el recorrido, ¿no? Bien, ¿te ha entendido hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Esta sería la gráfica de velocidad en función del tiempo. No hay dudas, ¿no? Sí. Bien. Fíjense, a pesar que hasta ahí estaría ya finalizado el ejercicio, pero había algo que me resultaba interesante mostrar, y es que recuerden que nosotros habíamos definido velocidad media como el desplazamiento en función del tiempo.
Entonces podemos calcular el desplazamiento como el producto de la velocidad media por el dt. Eso es simplemente despejando de esta ecuación, ¿sí? Y si yo analizo gráficamente la situación, a las 4 horas, fíjense que para el móvil A, este es el A, si yo saco el área de este cuadrado, el rectángulo, perdón, me da el desplazamiento que tiene el móvil A. ¿Por qué? El desplazamiento del móvil A va a ser su velocidad media, que es 60 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo que le llevó, o en nuestro análisis, recorrer los 240 kilómetros, que es las 4 horas, ¿no? Entonces, si multiplico 60 kilómetros por hora por 4 horas, me está dando los 240 kilómetros que se ha desplazado el vehículo en esas 4 horas. Y si se fijan, este cálculo lo hago como multiplicando los 60 kilómetros por hora, que es como una altura de este rectángulo, por las 4 horas, que sería como la base de ese rectángulo. Entonces, el área bajo la curva en las gráficas de velocidad en función del tiempo me está dando el desplazamiento efectivo que tienen los móviles, ¿no? Si lo calculo para el B, ahora el B tiene 30 kilómetros por hora y el desplazamiento ya me va a quedar un rectángulo que lo voy a poner acá en color amarillo. De 120 kilómetros. El desplazamiento de B va a ser la velocidad media de B por la variación temporal. La velocidad media de B es de 30 kilómetros por hora por las 4 horas. Cancelo hora con hora acá y me queda 30 por 4, 120 kilómetros. El desplazamiento que ha tenido B en 4 horas. Obviamente, si quisiera calcular las 2 horas, sería el rectángulo más chico, la mitad del rectángulo, que sería la mitad de distancia, ¿no? Pero bueno, así lo que importa es que B ha recorrido 120 o ha tenido un desplazamiento neto de 120 kilómetros. Y si calculo el desplazamiento final de C, va a ser la velocidad media de C por el delta T. Y la velocidad media de C es negativa. Son menos 60 kilómetros por hora, ¿no? Tendría el otro rectángulo por debajo. Entonces sería los menos 60 kilómetros por hora por las 4 horas, que me da los menos 240 kilómetros para C, ¿no? ¿Y qué me representa un desplazamiento negativo? Que ese móvil se ha trasladado desde 240 kilómetros y ha venido a 0 kilómetros en esas 4 horas. O sea que respecto a mi sistema de referencia, tiene un desplazamiento negativo. Entonces, del análisis gráfico de la velocidad en función del tiempo, puedo calcular desplazamientos de móviles como el área bajo la curva, llamándole área bajo la curva al área que tiene la gráfica de la velocidad respecto al eje horizontal, ¿no? En el caso del C pareciera que tengo un área negativa, pero bueno, en sí él debe a la velocidad media negativa y por eso da un desplazamiento de 240 kilómetros neto, lo que sería ser menos 240 kilómetros porque fue en contra respecto a mi sistema de referencia, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿y el apartado C dónde lo planteó? El que dice determine la posición y el tiempo de encuentro. Lo saqué del análisis gráfico, ¿no? Eso está acá dado por el tiempo de encuentro y la posición de encuentro. O sea, el punto C
Lo saqué con la posición de encuentro y el tiempo de encuentro del análisis gráfico. Ah, listo. Acá no he planteado ecuaciones, si se dan cuenta, ¿no? Todo a partir del análisis gráfico. ¿Está? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, No, profe. no tengan miedo en preguntar, ¿no? O sea, aquí estamos todos aprendiendo, así que si alguno cree que tiene alguna pregunta básica que molesta a los demás, no molesta en realidad. La idea es que aprendan, digamos, y a veces puede pasar que alguno no ha comprendido, ¿no? Entonces está bien si me da kilómetros por hora en negativo, ¿no? Sí, sería una velocidad negativa, ¿no? Bien, eso me tocaba un poquito, ¿no? Fíjense que cuando hicimos el análisis de posición en función del tiempo, vamos a hacer otro gráfico. Está en negrito, sí. Si yo analizo el desplazamiento del móvil A, vamos a poner un color acá. Solo la parte del móvil A, ¿no? Tenía que a las 4 horas ha recorrido 240 kilómetros, ¿no? O llega a una posición final de 240 kilómetros, porque en 0 horas estaba a 0 kilómetros. ¿Por qué a 0 kilómetros? Porque el eje vertical, que es la posición, en 0 metros de distancia sería justamente el cruce de los ejes, que puedo llamarles XY, pero acá son XT, porque es posición en función del tiempo. El horizontal es tiempo, el vertical es posición, ¿sí? Eso quiero que entiendan que son dos ejes, como venimos trabajando en los XY, pero en realidad tenemos una X en el eje vertical porque es posición, y en el horizontal tiempo, para cambiar un poco la visión siempre de que los ejes tienen que ser XY o YX, ¿no? Si yo analizo respecto a este gráfico, digamos, de posición en función del tiempo, fíjense que acá queda determinado un triángulo rectángulo. Que tiene 90 grados en el ángulo interior este, que formaría la vertical de 4 horas hacia los 240 kilómetros, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, El profe. triángulo interno, lo que puedo llamar alfa. Voy a hacer negro porque si no el amarillo no se va a notar mucho. Si yo saco la tangente del ángulo, ¿se acuerdan cuando veíamos trigonometría? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente del ángulo me dice que es el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el cateto opuesto son los 240 kilómetros dividido en el adyacente, que son las 4 horas. Entonces la tangente del ángulo que forma con el eje horizontal, si lo hago al 240 sobre 4, me da 60 kilómetros por hora. ¿Y qué me da la tangente del ángulo? Me da justamente la velocidad, el módulo de la velocidad media, ¿no? ¿Sí? O sea que el resultado tiene una dimensión física, que son básicamente kilómetros por hora. Y si bien no calculo el ángulo, lo que quería mostrarles es que a medida que tengamos pendientes mayores, o sea, rectas con ángulos mayores, la tangente del ángulo beta, por así llamarlo va a ser mayor que la tangente del ángulo alfa, porque va a recorrer más distancia para el mismo tiempo. Entonces, que la tangente de beta sea mayor que la tangente de alfa implicará que la velocidad del móvil B
será mayor que la velocidad del móvil A. O como en el caso que tenemos acá, el B tiene una pendiente menor respecto a la horizontal. Entonces, el B tiene otro ángulo más chico respecto a la horizontal. O sea que su tangente va a ser menor y la velocidad media del B será menor que la de la A. En realidad el caso que estamos analizando, ¿no? En este caso la velocidad del B, entonces velocidad menor que la de la A. O sea que tengamos rectas con mayor pendiente implica que sean rectas cada vez más verticales o que se acerquen al eje vertical y van a tener mayor velocidad positiva. Y en la medida que me mueva con rectas paralelas o, perdón, con pendiente negativa respecto al eje horizontal, voy a tener velocidades medias negativas cada vez más crecientes hacia que se vayan acercándose a menos 90 grados o más 90 grados, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Si yo tuviera respecto a mi sistema de referencia, ¿qué color me quedó? A ver, quiero hacerlo con negro. Ya ve el chat, ¿no? Un segundito. La grabación de clase estará en el campo. No, yo lo voy a compartir después. Sí, voy a ver si pongo un link o si les comparto algún video en YouTube o lo subo como MP4 y les comparto el vínculo donde lo pueden ver directamente, ¿no? Si yo tuviese una gráfica de posición en función del tiempo, que sea una gráfica paralela al eje vertical, digamos, ¿no? Supongo que era 4 horas o algo así, ¿no? ¿Qué significaría o qué representaría la velocidad de este móvil? Se cortó por ahí. No sé, ¿alguien dijo algo o no? Es constante. No. ¿Qué opina el resto? Sería cero, digamos. Para mí que está parado, profe, el móvil. No. Es como que está, Estacionado. ponele, es como que está siempre en 0 metros hasta que a las 4 horas, ¡pum! Pega un salto infinito, o sea que en las 4 horas puede recorrer una distancia infinita. Está haciendo picada entonces, profe. Es como que, claro, estaba ahí retenido y pisó el acelerador y soltó el embrague ahí a las 4 horas. ¿Qué significaría eso, entonces? Que tiene una velocidad media tendiendo a infinito. Porque en un tiempo de 4 horas, un tiempo cero, recorre una distancia infinita. Que no para hacer nada, nada. O sea, idealmente sería algo así, pero en realidad no existe. Siempre vamos a tener alguna curva que tiene alguna pendiente respecto al eje horizontal, o sea que me da una pendiente que me da la velocidad media, ¿no? Pues si ustedes sacan, calculan la tangente de 90 grados. Tiene un GTR, sí. ¿Cuánto da la tangente de 90 grados? ¿Tienen calculadora ya o no? Mejor me dice, profe. Está mala la calculadora, entonces. ¿Cómo, profe? ¿Cómo no? ¿Cuánto le da la tangente a 90 grados? Supongamos que sea así como este gráfico que es una vertical, ¿no? Porque estaría ahí como 90 grados, ¿no? Error. A mí también me da error, profe.
Menos 1,99. Pero cuando lo pongo Radianes. en radianes. Sí. Porque la tangente de 90 grados, si recuerdan, era O 6,3 si lo pongo en el modo de gradianes, Gra. creo que sería. Sí. No, pero no da. Bueno, porque no sé. O sea, mi calculadora tiene deg, rad y gra. Profe, ¿en qué tenemos que tener la calculadora más o menos? Generalmente. Depende de ustedes. Digamos, si trabajan normalmente trabajamos con radianes, que tienen que tener rad. Pero a veces le dan los datos en 30 grados, 60 grados, y bueno, pueden usar dec, que sería degree ahí, ¿no? O sea, lo que quería explicarle es por qué la tangente de 90 grados da error. El seno de 90 grados, ¿cuánto da? 0, 0,89 creo. 0,89. Seno de 90 en grados radianes. en degree, en dec, 1. 1. Y el coseno de 90 grados, Menos 0,44 en radianes. A mí me da 0. en dec, en dec. 0, A mí 0 me da en deg. 0,998476995. Bueno, tranquilo. A mí me da 0. En dec, en dec. 95. Profe, a mí me da Bueno, 0. A mí me da 0. Sí, el coseno de 90 grados da 0. En dec. O sea, si yo divido 1 sobre 0, ¿tiene definido matemáticamente ese valor o está definido o no? No, 1 sobre error. 0 es una indeterminación matemática. Porque no puedo Es poner. infinito, básicamente. Es un valor que tiende a infinito. Si el valor tiende a infinito, implica que la tangente del ángulo, que tendiendo a infinito, implica una velocidad media tendiendo a infinito. O sea que a medida que cada vez se pare más la posición respecto al tiempo, la gráfica o como recta, va creciendo en valores de velocidad media hasta volverse infinita teóricamente con 90 grados, ¿no? ¿Se ha entendido eso? ¿Y qué pasa si la recta es paralela al eje horizontal? De posición respecto al tiempo, ¿no? ¿Cómo sería el otro extremo de velocidad tendiendo a infinito? ¿A qué me voy un ángulo de 0? Ángulo de 0 respecto al eje horizontal, ¿no? Del tiempo. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Te escucho? ¿Por qué a los otros chicos les daba, por ejemplo, daba diferentes resultados? Porque la calculadora de algunos estaba en radianes, ¿verdad? Sí. Si vos escribís ¿O no? 90 grados serían como 90 radianes, digamos, ¿no? Sí. Ah, eso no entendía. Si vos escribís 90 grados serían como 90 radianes, digamos, ¿no? Ah, claro. Ahí entiendo. Gracias, profe. De nada. Fíjense cómo sería la situación de una gráfica paralela al eje horizontal. Si la posición está en una cierta posición inicial para t igual a 0 y no varía en el tiempo, ¿qué significa? ¿Qué le ha pasado a ese móvil? Aceleración constante. Que está parado. Se quedó, Estacionado. Estacionado. está parado a 30 metros, 40 Se kilómetros. quedó No sé. sin nafta, lo pidió el Se control. quedó sin nafta. Está controlando ahí. Pero básicamente una recta horizontal me dice que un móvil está parado. Que no varía su posición en el tiempo. Si no varía la posición en el tiempo, ¿cuánto es la velocidad media? 0. 0. Tangente de 0 grados, ¿cuánto le da? 0. 0. ¿Por qué? La tangente de 0 grados es como el seno de 0 grados sobre coseno de 0 grados. El seno de 0 grados da 0 y el coseno de 0 grados da 1. Pero 0 dividido en 1 no es una indeterminación matemática, pero me da 0. Es 0. ¿Okay? O sea, entonces velocidad media es 0, que es un móvil quieto.
¿Está entendido? A ver, ¿qué es lo Profe, ya que... podemos poner la asistencia, ¿no? Ya, de las 9 a las 10. ¿Qué es lo que busco con todo este análisis gráfico? Que ustedes realicen una interpretación gráfica de qué es lo que me representa el movimiento de un vehículo respecto al tiempo, o el desplazamiento de un vehículo respecto al tiempo, o la posición de ese vehículo respecto al tiempo. Y correlacionen conceptos entre velocidad, posición y análisis angular. Porque es un déficit que se nota mucho, digamos, ¿no? O sea, la interpretación. Ustedes en general creo que todos, ¿no? A mí también me ha pasado. Que uno viene en el secundario con, necesito la cajita de fórmula, la hoja de fórmula para resolver un ejercicio y uso esa fórmula para cada ejercicio, cada vez que lo voy a resolver. Y de repente cuando me han cambiado un poco el análisis, digamos, y mi hoja de fórmula no me sirve, estoy perdido. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente racionalidad para interpretar qué es lo que está pasando. Entonces, lo que busco con esto es que ustedes interpreten todas las posibles situaciones que se pueden dar en una situación de análisis gráfico, de un desplazamiento de un móvil respecto a una posición o respecto al tiempo, ¿no? Ahora, esto se logra, no es automático, digamos, por más que yo le explique en esta hora, este concepto no lo van a entender 100%, pero le va a generar una pequeña semilla que después ustedes tienen que cultivarla estudiando, analizando, resolviendo ejercicios. De esa forma logran, digamos, una dinámica de análisis que le va a ayudar a resolver cualquier tipo de ejercicio. ¿Se entiende? Supongo que sí, porque nadie me dice que no. Profe, sí, Sí, profe. profe. El que calla otorga, como dicen, ¿no? ¿Sí? Yo preparaba había una época cuando era más chico que preparaba alumnos en el secundario cuando estaba en la universidad y hacía una frustración importante, digamos, porque le explicaba métodos de resolver ecuaciones, me acuerdo. Y cuando va al examen le va mal. Y yo no entendía por qué, porque le había entendido bastante bien todo lo que le había explicado. Y es como que tenía, no sé, un producto de dos ecuaciones, x por y igual a 1. Y en el parcial le ponen y igual a 1 sobre x, o sea que esa x la habían pasado dividiendo, digamos. Eso es una forma resumida de verlo, ¿no? Porque eran todos los paréntesis con varias cosas, ¿no? Pero la cuestión ha sido suficiente para que le pasen dividiendo esa expresión al segundo miembro para que se pierda totalmente, ya no sabía qué hacer. Porque después me di cuenta que no le había ayudado a interpretar los ejercicios. Entonces hay que tratar de interpretar, comprender qué es lo que se está pidiendo y recién resolver. No tratar de resolver siempre con la misma cajita de fórmula que uno tiene, ¿no? Entonces usted está diciendo, profe, que el chiquito desaprobó por su culpa. Totalmente. Ha sido un problema mío. No, en serio, en serio. O sea, yo no interpreté que era lo que estaba necesitando él, ¿no? O sea, creí que enseñándole un poco la fórmula, los ejercicios, porque siempre creo que en todos está previsto el análisis de ecuaciones, digamos, ¿no? Le pegaron a él. No le pegaron. Lo que sí, la madre después ya no me contrató para la recuperación. Yo le digo, bueno, lo preparo sin cargo, le digo. No. Y quiso ir otro profesor. Está bien, ¿no? Hay que buscar alternativas, ¿no? Pero bueno, uno va aprendiendo de esas situaciones en el desarrollo de su vida como docente, digamos, qué es lo que tiene que tratar de hacer para que, o de explicar para que el alumno comprenda, digamos, ¿no? Este ejercicio lo hubiéramos terminado hace 15 minutos atrás, pero me parecía relevante comentarles otras cosas para que interpreten algo diferente, digamos, ¿no? Bueno, vamos a otro ejercicio que les quería mostrar que es relativamente parecido, pero surge de la interpretación. No sé si es que ya han sacado imágenes. Recuerden que esto que está a derecha, que son el análisis gráfico, no corresponden a la resolución del ejercicio, sino que son interpretaciones a partir del ejercicio, ¿no? ¿Puedo pasar ya? ¿Alguno está copiando todavía o no? Profe, me imagino que usted, o bueno,
ya me reconoce la voz de que soy Santiago. Sí. Y le quiero preguntar qué opina del partido de ayer de Central Córdoba contra Atlético Tucumán. Así para cambiar un poquito el tema. Quiero saber la opinión de usted, no sé. Estaba en la dentista, no podía ver. Ah, No, no estuve viendo el primer tiempo, en serio, después me fui a la dentista y me sorprendió cómo terminó, pero bueno, solo detalles del fútbol. Desde el punto de vista atlético, obviamente que no me gusta que pierda. Entiendo que por lo que yo vi en el primer tiempo dominaba bien Atlético y después en el segundo tiempo supongo que habrá sido un poco más parejo, digamos, ¿no? Y de la nada, digamos, nos empató en el primer tiempo, en el segundo tiempo no lo vi ya. Sé que hubo varios contraataques de Central Córdoba y creo que así fue el gol, el segundo, ¿no? Pero bueno, o sea, lecciones que tiene que aprender uno que a veces domina un partido y si no hace goles no gana, ¿no? sí, profe, me han dicho que están juntando firmas para comprarle una moto a Bergini. A ver si lo puede pichar al de Central. Ah, ese fue el segundo gol, digamos, ¿no? Claro. No, no, no lo vi. Me imagino, por lo que me comenta, que habrá sido un contragolpe y lo pasó como poste al central, ¿no? Bueno, sí, esa es la historia que pasan con los centrales, digamos que son lentos para moverse y cuando le toca un delantero rápido en cancha abierta, pierden como la guerra, ¿no? Porque los centrales realmente son grandotes para defender el área, cabezazo y demás, ¿no? Y pocos centrales que sean rápidos, digamos. En general son pesados, digamos. Vale, vamos a sacar. Y bueno, pasa a veces, ¿eh? No sé, ¿viste el partido de Independiente de River con Estudiantes la otra vez la semana pasada cuando pierde River 2-1? Domina todo el partido con Estudiantes y le ganó con 2 cabezazos, ¿no? Bueno, que el loco día le pelea ahí la pelota y le pasa a un compañero. Y en la otra, un cabezazo en el último minuto, ¿no? Donato, ok. Es el delantero que hizo el gol. Bucarcel. No, no, Donatum sería un chico de la comisión, profe. Ah, Y por Donato eso, Palladini. él. Es rápido en el 1 contra 1. Vamos a ver cómo le da en el parcial, a ver si ha sido suficientemente rápido, ¿no? Todavía no están, no sé, ya lo van a publicar las notas seguramente esta mañana, ¿no? Bueno, seguimos. Así más allá del momento simpático con los compañeros que charlamos de fútbol, a otros no les interesa el fútbol y prefieren analizar más física. Como era yo, digamos. Yo siempre le pedí al profesor que me explique un poquito más porque quería aprender más, digamos. No me quedaba con lo mínimo, ¿no? Supongo que el espíritu que ustedes reinan en la clase, ¿no? No es el caso, Pablo, ¿no? Profe, en introducción a la universidad me enseñó el método Pomodoro, que me imagino que sabe lo No. que es un método de estudio en el cual vos estudias 30 minutos seguidos, sería full concentración, y descansas 5 minutos, si no, dice que sería lo que te recomiendan es que si vos estás mucho tiempo no sin descansar con que la atención se disperse. Depende. Si estás por rendir un parcial al otro día y te pasas toda la noche estudiando, tenés una motivación suficientemente grande para no parar, digamos. A mí me pasó mucho, si te comento así, de cuando era más chico, digamos, en la universidad, de tener un régimen de estudio no preparado, digamos, o sea, en el sentido que no tenía un hábito de estudio diario, ¿no? Entonces, iba a clase, tomaba apuntes y después volvía a casa y dejaba las cosas a un costado, esperando después la semana que viene o la clase siguiente, que era el otro día a veces. Y cuando llegaban los parciales tenía una parva de cosas para estudiar y me pasaba desvelado 2 noches y quedaba con ojeras así, tomando café, hasta tarde. Y llegaba a destruir el examen, en algunos casos llegaban 4. Y después ya me ordené, iba estudiando todos los días un poquito y llegaba a mejores condiciones parciales, podía descansar y de esa forma andar un poquito mejor en la universidad. Y bueno, cuando uno estudia un poquito cada día es diferente a acumularse todo un par de horas antes de un examen, ¿no? Entonces es cierto lo que menciona, que tiene que tener un descanso, pero también que tiene que hacerlo diario. No hay que dejar pasar el tiempo porque después no hay tiempo para estudiar, ¿no? Si ustedes no han visto la unidad 1 y la unidad 2 hasta ahora, viene ya la 3.
va a venir el segundo parcial y después vendrá la recuperación y le va a costar, porque no han estudiado a conciencia la primera parte, ¿no? Bueno, seguimos. Les quería mostrar este otro ejercicio. Perdonen para los compañeros por ahí que no les interesa tanto el fútbol y demás, pero un momento diferente en la clase, ¿no? Metió 3 unidades en 2 días. ¿Has visto? O sea que está forzando conocimiento en la cabeza, ¿no? De alguna forma van a entrar. Vamos con... Este es el ejercicio 12, ¿no? Dice, un camión viaja en línea recta con velocidad media de 80 km por hora durante 2,5 horas y posteriormente con una velocidad media de 40 km por hora durante 1,5 horas, ¿no? Si yo lo analizo gráficamente a la situación, por lo que me comentan, digamos, trazándolo en un sistema perdón, quería poner un eje horizontal y me apareció el trazo. Podríamos pensar en un vehículo que está en un dado instante de tiempo, que puede decir 0, perdón, voy a usar la tableta gráfica, estaba tratando de escribir con el mouse y la verdad que no se puede. Yo digo, bueno, acá tomo mi sistema de referencia y digo que acá es 0 metros o 0 kilómetros y 0 horas, ¿no? Entonces tengo un camión, vamos a ver cómo me sale el camión a mí, seguramente feo. Que viaja durante 2,5 horas a 80 kilómetros por hora, velocidad media. Y a las 2,5 horas, que no sé a qué punto llegará en el camino, digamos. Después de 2,5 horas, baja su velocidad y recorrerá otra distancia hasta x2 durante 1,5 horas, donde su velocidad media baja ahora a 40 kilómetros por hora, ¿no? Puede haber sido un camino que tiene mucho tráfico y, bueno, al principio pudo andar a una velocidad media de 80 y después, bueno, se complicó el tráfico y tuvo que bajar la velocidad. O, por ejemplo, estaba, no sé, en una zona de montaña y maneja 40 kilómetros por hora, mucho más lento que la primera parte, ¿no? ¿Está entendido, digamos, cuál puede ser la situación real que puede haber pasado? Me pregunta Maximiliano si es conveniente la magnitud en metros sobre segundo, kilómetros por hora. En este caso en particular, si bien en el sistema internacional pedimos metros sobre segundo o es metros sobre segundo, vamos a trabajar con estas magnitudes porque me están dando en velocidad kilómetros por hora y me están dando tiempo en horas, ¿no? Entonces vamos a manejarnos con este sistema de referencia o con estas unidades de medida, ¿no? Bien, vamos a hacer nuestro análisis gráfico. Donde voy a representar sobre el eje vertical la velocidad y sobre el horizontal el tiempo. Podría elegir una escala de velocidades y la escala de tiempo, pero lo voy a hacer en forma aproximada. No es que voy a trabajar justamente con los valores, sino que voy a hacer un gráfico aproximado, ¿no? Entonces vamos a marcar, no sé, por ejemplo acá 2,5 horas y después un tiempo menor que sería las 1,5 horas, ¿no? Si yo hago un gráfico, tendría que las primeras 2,5 horas el móvil se ha desplazado a 80 kilómetros. Estoy tratando de parar más o menos horizontal. Y después de las 2,5 horas ha bajado, bueno, más o menos a la mitad. Y se desplaza ahora con 40 kilómetros por hora durante las siguientes 1,5 horas posteriores, ¿no? O sea, acá tengo 2,5, si acá tengo 1,5 horas, en realidad sobre el eje horizontal tendría que sumarle 2,5, 1,5 me da 4 horas, ¿no? Porque acá me llegó 2,5 horas y la siguiente fue 1,5 horas, ¿no?
Bien, no me dicen que se detenga el camión, tampoco me dicen nada en particular. Puede ser que siga con la velocidad de 40 kilómetros por hora en el tiempo subsiguiente, ¿no? ¿Está entendido hasta acá el gráfico que hice de velocidad en función del tiempo? Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Cómo puedo calcular el desplazamiento del camión durante las 4 horas que va recorriendo el camino? En base a lo que le expliqué hace rato, ¿no? ¿Un camino sería cuál? El de 80 kilómetros por 2 horas y media. Un método de resolución de decir, bueno, entre las 0 y 2,5 horas, su velocidad media ha sido 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces va a tener una ecuación de movimiento de x igual a posición inicial, que era 0 metros o 0 kilómetros, más la velocidad media por tiempo, que era 80 kilómetros por hora, multiplicada por t. Esa era la ecuación de la posición entre las primeras 2,5 horas, ¿no? Entonces, si yo reemplazo y digo a las 2,5 horas, quiero saber cuál es su posición. Simplemente reemplazo el tiempo, 80 kilómetros por hora, por las 2,5 horas, y me da una posición de 80 por 2, 160, 200, ¿no? 200 kilómetros. Así que acá llegó en la primera referencia a 200 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Y luego en las siguientes 2,5 horas, de 2,5 hasta 1,5 horas, su ecuación de posición sería la posición inicial, que es 200 kilómetros, que ya está a 200 kilómetros de mi sistema de referencia, más la velocidad media, que ahora es 40 kilómetros por hora, multiplicado por t. Entonces su posición serán los 200 kilómetros más 40 kilómetros por hora, multiplicada por las 1,5 horas, ¿no? Entonces la posición 2 sería 200 kilómetros y 40 por 1,5 me da 60, ¿no? Se que alcanzó 260 kilómetros en la posición 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el desplazamiento que ha tenido total sería posición final menos inicial. Serían los 260 kilómetros menos los 0 kilómetros que era el inicial. Entonces tuvo un desplazamiento neto de 260 kilómetros positivo. Bien, Santiago. Esa es otra forma de resolver lo que le quería explicar. Entonces esto, mediante método analítico, ecuaciones, detecto cuánto se ha desplazado, ¿no? La otra forma era, como les había explicado hace rato, es cálculo de área. Yo puedo calcular el área del primer rectángulo, perdón. Y después calculo el área del segundo rectángulo. Y si sumo las áreas, voy a tener los desplazamientos que he tenido. Un desplazamiento 1 y un desplazamiento 2. La contraseña no es la misma de ayer, que es 4 física, ¿no? Para la asistencia. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la primera área, voy a hacer acá en negro. O sea, sería el desplazamiento 1. Sería base, que son 2,5 horas, por altura, que es 80 kilómetros por hora, ¿no? O sea, 80 por 2,5 me da los 200 kilómetros, que sería el primer desplazamiento.
El segundo desplazamiento sería el área del segundo rectángulo, que sería base, que era ya 1,5 horas por altura, que es 40 kilómetros por hora. ¿Por qué la altura 40 kilómetros por hora? Porque es la altura de este triángulo rectángulo. Entonces 40 por 1,5 me da 60 kilómetros. Entonces el desplazamiento total sería la suma de los dos desplazamientos, que me da 260 kilómetros. O sea que con el análisis gráfico saco el desplazamiento mucho más rápido que del método analítico. También es válido, ¿no? ¿Te ha entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? O sea, la primera era ¿cuál es el desplazamiento total en un viaje de 4 horas? El desplazamiento entonces fue de 260 kilómetros. ¿Se ha entendido? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No, profe. Bien. Yo estoy pensando en algo, pero nada, no importa. No, profe. No, profe. Bueno, O sea, por ejemplo, de que en este caso tenemos un rectángulo en 80 kilómetros a 2,5 horas, pero ¿qué pasaría si la velocidad fuese distinta y en vez de ser un rectángulo recto, la velocidad de 80 kilómetros que sea recto, que vaya disminuyendo hasta las 2,5 horas? Ahí se haría de distintas formas. es lo mismo. O No sea, sé se hace- si me entiendo. sí, sí. ¿No? Si la gráfica de la velocidad en función del tiempo no fuese constante, sino que Fuese estuviese constante y fuese decreciendo, digamos. cayendo. Sí. Si yo tengo algo así, este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque está variando la velocidad. Entonces, si tenía de los 80 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora, porque estoy sobre el eje horizontal, no sé el tiempo, pero supongamos que sea las 2,5 horas. Igual el área del triángulo te va a dar el desplazamiento. Ah, bien. Y ahí se calcula Yo digo como... porque puede ser que en algún futuro toque un ejercicio No, así. de hecho va a tocar. Va a tocar. Ah, Pero bueno, como pues. te digo, es para la segunda parte que vamos a ver, espero hoy todavía, que sea el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es cuando la velocidad varía. En este Claro. caso, como la velocidad es paralela al eje horizontal, la velocidad es constante. Dentro de cada intervalo de tiempo, ¿no? Constante en Ah, 80 bien. y constante en 40. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Bien, ¿y cómo hacemos para sacar la velocidad promedio? Podríamos decir que si durante la primera hora anduvo 80 kilómetros y durante el tiempo siguiente anduvo 40, podemos decir que la velocidad promedio ha sido 60 kilómetros por hora. ¿80 más 40 dividiendo? ¿Están de acuerdo el resto? Eso sería una velocidad promedio. Ahí está la propuesta de Isaías, que dice 80 más 40 dividiendo. Y eso podríamos considerarlo si que los tiempos hubiesen sido similares, pero en realidad anduvo 2,5. Velocidad promedio, que no es igual a desplazamiento sobre tiempo. Bien, esa es la respuesta correcta, ¿no? Desde el punto de vista conceptual uno pensaría un promedio, que sería un promedio entre los dos valores, pero en promedio en todo el tiempo no es el mismo. ¿Por qué? Porque anduvo 2,5 horas primero y después 1,5 horas, o sea que el segundo tiempo ha sido más corto que el primero de 80 kilómetros por hora, o sea que debería estar más cerca de 80 que de 40, porque tuvo más tiempo andando a 80 que a 40, ¿no? Entonces, si yo calculo una velocidad media total, 260 sobre 4 sería, profe. sería el desplazamiento total en el tiempo que le llevaba. Sería los 260 kilómetros dividido en las 4 horas. ¿Cuánto de eso? 160 dividiendo da 130 y dividiendo da 65, ¿no? 65.
Lo que me da una velocidad media de 65 kilómetros por hora. No 60 como habíamos planteado, como 80 más 40 dividido en 2, sino un poquito más arriba porque estuvo andando más tiempo a 80 kilómetros que los de 40, ¿no? Este sería el apartado B, creo que era, ¿no? Y este era el A. Sí. ¿Ya te vas o no? No. Ok. Profe, cuando el ejercicio habla por ahí de rapidez, bueno, no es lo mismo que rapidez media, ¿verdad? No. No, pero cuando hablamos de rapidez media, como que fuera el módulo de la velocidad media, o sea, acá sí calcula la velocidad media de 65 kilómetros por hora y la rapidez media sería la distancia total recorrida sobre el tiempo. En este caso coincidirían que la rapidez media sea igual a la velocidad media, ¿no? Porque se ha ido moviendo siempre en línea recta. Pues en general, cuando hablan de velocidad media o a veces hablan de rapidez media, ¿por qué hablamos de rapidez media? Porque no lo estamos marcando como vector, digamos, ¿no? Pero sí estamos diciendo como que fuera un equivalente a la velocidad media. Entiendo. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, consultas? Ninguna, por ahora. Creo que acá no teníamos ejercicio. Ah, sí. Ah, acá tengo un análisis gráfico, ¿no? El 14. Dice de la gráfica determine el camino total recorrido, el desplazamiento total, la velocidad media entre estos tiempos. Y tengo una gráfica de posición en función del tiempo, que son rectas con pendientes diferentes que van variando en cada caso, ¿no? Todas estas rectas horizontales o paralelas al eje vertical que me representan, como habíamos visto hace rato. Que el móvil estaba quieto. Que está parado durante ese tiempo, ¿no es cierto? Acá no me dicen todo el tiempo el recorrido, pero supongo que el valor final serán 60 segundos, ¿no? Porque si estamos yendo de 10, 20, 30, 40, 50, el último debería ser 60, ¿no? Que creo que quizás yo lo recorté mal. Ah, no, no está dado ahí el tiempo, pero suponemos que sea 60 segundos, ¿no? ¿Cómo hacemos para calcular el recorrido? Perdón, el camino total. O sea, el camino total, recuerden que sería como la distancia total recorrida, ¿no? ¿Qué voy haciendo? Voy sumando las distancias recorridas en cada tiempo. Entre 0 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30 y entre 30 y 40. ¿Cuánto recorre entre 0 a 10 segundos? 10 metros. 10 metros, ¿no? Porque aquí la posición final fue 10 metros. ¿Cuánto recorre entre 10 y 20? 10 metros más. 10 10 metros metros. más. Entre 20 y 30 20 metros. se fue de 20 metros a 0 prácticamente acá, entonces hizo 20 metros, ¿no? Entre 30 y 40, acá sería 30 y acá sería 40, estimo. Hizo unos 10 Menos metros. 10 metros. 10 metros. Hizo menos 10 metros, pero desde el punto de vista de distancia ha recorrido esos 10 metros, o sea que el valor absoluto de eso sería la distancia, ¿no? 10 metros. Sí. Y entre Entonces, 40 y 60 podemos marcarle ya 20 Hecho 20 metros. metros más. hizo 20 metros más. Entonces, la distancia total sería la suma de todo esto, ¿no? Sería 10 más 10, 20, más 20, 40, más 10, 50, más 20 son 70 metros, ¿no? O sea, la distancia total recorrida, delta S, es de 70 metros.
¿Está entendido eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tiene alguna duda? Profe, No veo que no ninguna. todos participen. Ya debe estar dormida en la mitad de la clase. Esperemos que no. Vamos con el apartado B. Ahí está Joaquín. Gracias. A uno que me dé una prueba de vida y que están vivos todavía. Detrás de las camaritas o de las imágenes. Ok, Luciana, gracias. Ustedes no saben qué feo que a mí me da muchas veces la situación que estoy dando clase y hablo la hora y media o 2 horas y nadie me dice nada. Digamos. Entonces yo estoy hablando frente a una computadora 2 horas y no sé si estoy interactuando con alguien atrás. Gracias, gracias. Aquí alguien vi que levantó la mano, que era Edgardo Moya, creo. ¿Alguna pregunta, Edgardo? O diciendo que estamos vivos todavía. Bien, bien, gracias. Estamos. Acá estamos, profe. Ya seguimos. Bueno, espero que le esté resultando amena la clase y que no esté demasiado aburrida, ¿no? Sé que son 2 horas, es pesado, que mencionaban, y es cierto que uno después de 40 minutos pierde la atención, ¿no? Sí, Nicolás, es cierto, en álgebra, por eso un poco me pasa de, doy clase, digamos, y no me contestan, no me dicen nada, y la verdad que el profe también necesita estar motivado por su alumno. Visto que ustedes dicen, ese profe muy pesado, 2 horas hablando y me dormía. Y bueno, también uno tiene que poner de su parte, digamos, tratando de volver un poquito más dinámica la clase, ¿no? Porque la clase la hace el docente y los alumnos, no es que solamente el docente. Profe, nosotros intentamos hacer dinámica de clase en matemática, diciendo, vio cómo le hacemos chiste a usted. Bueno, yo la otra vez le contaba al profesor de que si me iba mal en física también, como me fue en matemática, que me corrían de la casa y me iba a suicidar. Dice, bueno, ya cambio de tema, así que así no se puede, digamos. Esa es la diferencia, profe, que con usted tenemos mejor relación, entre comillas, digamos. Está bien, no, dice Jaime, una excelente persona, lo conozco. A veces uno tiene en mente el cronograma de clase y dice, estoy apurado y quiero terminar, y a veces lo que no hace participa y de repente le vuelve la cabeza que tiene que seguir con el cronograma de clase porque si no, no llega a cubrir los contenidos y bueno. Yo tengo mi planificación, tengo mis ejercicios para que veamos durante la clase, pero entiendo también que a veces ustedes tienen dudas, tienen consulta, no han entendido el tema, o a mí me sirve para explicarle algo más que después le va a servir. Entonces, trato de llevarlo en la medida que pueda, ¿no? Tiene aguantes, un poco, la verdad que también termino cansado como ustedes. O sea, me imagino ustedes que tienen 4 horas durante la mañana, deben quedar recansados, ¿no? No sé, otra alternativa sería por ahí que te cortemos un poquito antes de las 10 menos 10 y descansan un rato, qué sé yo, se toman un café, se lavan la cara y entran mejor para matemática 2. No, perdón, a matemática, ¿no? ¿A qué hora empieza matemática? ¿10:10 o a las 10? 10 y 10 y 15. cuarto, profe. Bueno, ya podrían tener un descansito lindo como para poder recuperar fuerza. Y no se queden sentados, traten de levantarse, moverse. A veces cuando están en clase también le digo, bueno, a ver, están todos muertos, así le digo, se me levantan y empiezan a levantar las manos. Y luego empieza a mirar, este está loco, ¿no? Pero la verdad es que te sirve de contracturarte un poco para despejarte y que no estés todo el tiempo sentado en la misma posición, escribiendo, digamos. Bien, ¿estamos bien entonces? Volvemos al foco. Sí, profe. 10 puntos, profe. Bueno, vamos con el desplazamiento. Profe, estoy acá viendo el gráfico y me parece que el último tiempo no son 60 segundos, sino son los 50 segundos. Ah, puede ser, tiene razón. Capaz que en una Creo vez que no me equivoqué. Vamos a poner entonces acá no 60, sino que sería para que quede más razonable, digamos. Es cierto lo que menciona, que esto sería 60, ¿no? Pero estoy hablando más acá. ¿Has visto? 50. Entonces el 50 sería acá y no en la mitad del recorrido, ¿no? sí. Bueno, Entonces creo ya, yo, porque sí, puede ser. ¿No Tiene podría más. ser 55, profe? Puede ser, pero como están marcados estos nada más y estamos los bloques parecidos, ¿ves? Estoy 0, 10, 20, 30, 40, o sea, las distancias intermedias son 10 y entre 40 y 60 que yo pensaba es como una distancia parecida a los anteriores, entonces sería como 10 segundos también, digamos, ¿no?
y apenas que en el gráfico el 50 se ha corrido un poquito a la izquierda. Pero bueno, son interpretaciones. O sea, podrían haber puesto ustedes 60 o 50 y explicar que entendían que acá el cruce se daba en 50 y no en el punto medio, ¿no? Bien, vamos a calcular el desplazamiento total. ¿Cómo calculamos desplazamiento total? Sería la posición final menos la inicial, ¿sí? ¿Cuál es la posición final? Si decimos que a los 50 segundos está en esta posición final, ¿sería cuánto? 70 metros. No. ¿Cuánto vale la posición final en metros? 10. 10 metros. 10 metros. ¿Y la posición inicial? 0 metros. 0 metros, porque acá en 0 segundos estaba 0 metros. Entonces tenía un desplazamiento de 10 metros. Observamos acá era 50, ¿no? Una gran diferencia con la distancia total recorrida. Ha recorrido 70 metros, pero como desplazamiento tenía un desplazamiento neto de 10 metros, porque ha terminado a 10 metros de la posición inicial. ¿Se entiende? No, profe, no entiendo. O capaz porque estoy viendo mal el gráfico, no entiendo el gráfico, no sé. A ver, ¿cómo sería una situación de este desplazamiento? De la gráfica que estamos haciendo, ¿no? No voy a poner azul, en negro, perdón. ¿Qué es lo que pasaba a este personaje? Supongo que una persona, ¿no? ¿Qué es lo que me dice a mí el gráfico? Que pongo un sistema de referencia 0 metros, 0 segundos, ¿no? Este joven, digamos así, comenzó a caminar, supongamos, y después de 10 segundos, o ponerle que sea acá los 5 segundos, ha caminado con cierta velocidad y se ha parado en un punto que sería a los 10 segundos se paró a los 10 metros. ¿Sí? Se caminó hasta este punto. Después de los 10 metros se fue hasta los 20 metros caminando con otra velocidad. ¿Por qué? Porque tienen diferentes pendientes. Acuérdense que la curva o la orientación o la inclinación de la recta esta con respecto al eje horizontal me determina la velocidad, ¿no? No me critiquen a los jugadores de Atlético, ¿eh? Tan duro de la pretemporada, ¿no? Después, a los 20 segundos, se fue a los 20 metros. Entonces, a los 20 metros logra a los 20 segundos. Entonces, está yendo hasta acá en velocidad promedio. Luego, entre los 20 y los 30, fíjense que decae su posición y se va a 0. ¿Qué es lo que hizo entonces? Seguramente ha vuelto sobre sus pasos y vuelve a la posición inicial. A los 30 segundos. Por eso está a 0 metros acá, ¿no? Y todavía sigue caminando en un sistema de referencia, pero yéndose en valores negativos. O sea que se fue a menos 10 metros a los 40 segundos. ¿Sí? De ahí se quedó un ratito parado. Y superado los 40 segundos empezó a caminar de vuelta con pendiente positiva, porque eso implica una velocidad positiva. Eso implica que el hombre ha vuelto a caminar hacia la derecha y ha terminado a los 10 metros como posición final después de los 50 segundos. Entonces, respecto a mi sistema de referencia, este muchacho ha tenido un desplazamiento neto de 0 a 10 metros porque se ha desplazado hacia una posición final a 10 metros. Pero del punto de vista de distancia recorrida, ha recorrido 70 metros. Combinación más larga. ¿Te entendió? Sí, profe, sí. Ahora sí. Con el ejemplo ese, el grafiquito de cómo dibujó, lo entendí, José. Bien. Tienen que tener presente que estas gráficas, que son de posición en función del tiempo,
No quiere decir que la persona se ha ido desplazando en una dirección vertical o perpendicular, un cierto ángulo respecto al eje horizontal, sino que me está dando simplemente sus posiciones relativas respecto al tiempo. Siempre se está moviendo en una recta, por eso le llamo movimiento rectilíneo uniforme. Y las curvas de posición en función del tiempo, cuando tienen esta forma que son rectas, me está indicando que se trata de movimiento rectilíneo uniforme. Cuando veamos el uniformemente variado, van a ver que ya no son rectas, sino son curvas. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda, Sí, pregunta profe. al resto de la clase? ¿Por dónde va a pasar el link del video, profe? Y lo más probable es que se los pase por correo, al correo que tienen registrado en el aula virtual. Y también lo pondré por ahí como link dentro del sector de la comisión 4, digamos, ¿no? Es donde dice videoconferencia, le voy a poner el link al video de la clase de hoy. Bien, profe, gracias. Nada. Vuelvo sobre... perdón, no sé si alguien quería copiar todavía el ejercicio. Faltaba todavía terminar. Yo ya me di por terminado. Falta el apartado C. Me dice la velocidad media entre 0 y 15 segundos. Bueno, vamos a considerar acá a los 15 segundos y necesito calcular la velocidad media. La velocidad media entre 0 y 15 segundos será igual al desplazamiento que ha tenido sobre el tiempo, ¿no? El tiempo ya lo tengo, que son 15 segundos, pero el desplazamiento no. ¿Cómo podemos hacer para encontrar esta posición en la parte superior? Aparentemente sería 15 metros, ¿no? Porque pareciera que está a la mitad de distancia recorrida. Una posibilidad sería si el gráfico lo hubiese hecho a escala, trazo más o menos con una recta y en función de la escala veo a la izquierda cuánto me da la distancia recorrida, el desplazamiento que he tenido y estimo el valor, digamos, ¿no? La otra posibilidad sería cuál, digamos, o sea, si yo voy y analizo entre los 10 y 20 segundos, puedo calcular una velocidad media. ¿Por qué una velocidad media? Que sería una velocidad media constante porque es una recta. ¿Cómo calculo la velocidad media? Como lo vimos recién, sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de todo el recorrido, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? La velocidad media sería, cateto opuesto sería la altura, que serían los 10 metros que he recorrido, sobre el tiempo que serían 10 segundos, porque es la base de este cateto. De ese, perdón, triángulo rectángulo. Vale, suerte, nos vemos. Entonces tiene una velocidad media de 1 metro sobre segundo. ¿Sí? Yo sé que entre 0 y 10 se ha desplazado 10 metros, porque está eso claro en la gráfica. Lo que me faltaría es la distancia que recorrió en los siguientes 5 segundos, que lo puedo interpretar a partir de la gráfica, o lo puedo calcular analíticamente, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo calcular esta distancia que he recorrido entre los 10 y los 15 segundos? Básicamente encontrando el desplazamiento que se ha dado en ese tiempo, ¿no? Si entre los 10 y 20 segundos tuvo una velocidad media de 1 metro por segundo, puedo calcular que la posición final sería los 10 metros con los que empezó a los 10 segundos, más su velocidad media, que era 1 metro sobre segundo, multiplicado no por los 15 segundos, sino por los 5, porque 5 segundos le ha tomado el segundo recorrido, ¿no? Entonces, la posición final me daría 15 metros, porque sería 10 metros más 1 por 5, me da 5 metros, más 10, tengo 15 metros. Entonces, la posición final respecto a mi sistema de referencia es de 15 metros.
Entonces, si calculo la velocidad media entre 0 y 15, sería el desplazamiento, que sería posición final menos la inicial sobre el tiempo que le he llevado. La posición final son 15 metros, la inicial era 0 metros, sobre los 15 segundos me da una velocidad media de 1 metro por segundo. Eso a pesar de que ha tenido una velocidad mayor al principio, porque la pendiente inicial entre los 0 y 5 segundos aparentemente es mayor que la que se da entre 10 y 20, ¿no? Y aparte está un tiempo parado. Pero igual su velocidad promedio coincide con la que se da en la segunda etapa entre 10 y 20 segundos, que sería 15 metros por segundo, perdón, 1 metro por segundo la velocidad media, ¿no? Ahora me piden entre 30 y 45. La velocidad media entre 30 y 45 segundos. Sería el desplazamiento 2, lo voy a llamar porque ya no es el mismo que el anterior, sobre el tiempo que le llevo. El desplazamiento 2 sería la posición final 2 menos la posición inicial 2 sobre el delta t. Vamos a analizar el gráfico. Entre 30 y 45, aparentemente a 45 cruza el eje, ¿no? Esto sería los 45 segundos, que estaría a la mitad entre 40 y 50, ¿no? Aproximadamente. ¿Cuánto es la posición final a los 45 segundos? Y es 0 metros, porque justo está cruzando el eje horizontal. O sea, no tiene desplazamientos hacia arriba o hacia abajo, que serían posiciones diferentes de 0. O sea, que cuando corta el eje, la posición es 0. O sea, que es 0 metros. Eso sería a los 45 segundos. Y la posición inicial a los 30 segundos, ¿cuánto es? También está cruzando el eje. Entonces también tiene 0 metros. Sería 0 metros sobre delta t, que era el tiempo, que eran 15 segundos, porque era 45 menos 30, me da 15 segundos. Pero 0 menos 0 me da 0 y dividido en 15 me va a dar 0. O sea que su velocidad media entre 30 y 45 es 0 metros por segundo. Ha tenido un tramo que ha ido con una velocidad media negativa y después con un tramo con velocidad media positiva por las pendientes de las rectas, y eso me da que ha tenido una velocidad media promedio de 0. Y la velocidad media entre 35 a 50 segundos sería un desplazamiento 3 sobre un delta t. Lo voy a llamar 3 también porque las variaciones temporales son diferentes, ¿no? Sería una posición final 3 menos posición inicial 3 sobre un delta t. La posición final 3 sería a los 50 segundos. A los 50 segundos aparentemente está a los 10 metros. Y a los 35 segundos estamos como en un valor intermedio acá. ¿No fue que a los 50 está en 0? Eso era si consideraba el 50 en el cruce, ¿no? Pero ¿se acuerdan que hemos corrido acá el 50? Lo hemos puesto como si fuera 50 final. Ah, sí, sí. Ok. Porque hemos visto que más o menos estas distancias son parecidas a las anteriores. Entonces podemos estimar que en realidad el punto final es 50 y no 60, ¿no? Por eso se acá también entre 40 y 50 el desplazamiento inicial, ¿no? La distancia recorrida en el punto A. Bueno, la posición final del 3 a los 50 son los 10 metros. Y la posición inicial del 3 sería la posición a los 35 segundos. Esa sería la posición inicial 3. Y a los 35 segundos aparentemente estaba acá en menos 10 metros, ¿no? Entonces sería menos 10 metros. Sobre el delta t, que sería el tiempo que estamos midiendo, y entre 35 y 50 hay 15 segundos, ¿no? Entonces 10 menos 10 me da 20 metros sobre 15 segundos.
Y 20 dividido en 1,5. En 15, perdón. Da 1,33 metros sobre segundo periódico, ¿no? Bien, ahí me daría la velocidad medias entre diferentes tiempos. Si calculo como una velocidad media total del recorrido, sería el desplazamiento total que ha tenido, que era 10 metros, dividido en los 50 segundos. O sea que sería 10 sobre 50, que me daría 0,2 metros por segundo, que eso sería la velocidad media de todo el recorrido, la promedio, ¿no? ¿Está entendido? Son 9:56. Sí. Bien. Ahí le dejo por si quieren sacar una imagen o captura del ejercicio. Ya después termino la grabación y se lo subo a algún lado. Ustedes si quieren después recortan los comentarios del Atlético y demás. Así no quedan grabados para la posteridad. Yo lo voy a dejar, profe, así me divierto un rato mientras veo la clase. No hay problema. Hay que disfrutar esos momentos de gloria del equipo de nuevo. Profe, después Sí. puede subir al ejercicio que hizo recién, al anterior, para sacar una captura. Bueno. Este es el camión, ¿no? Sí. Voy a detener la grabación.